Y muy buenas tardes, jóvenes ilustres. En esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que es nuestra progresión M3 con el tema de la línea del tiempo del Antiguo México, preclásico, clásico y posclásico. El objetivo de esta explicación tiene que ver con que nosotros conozcamos mejor los periodos históricos con los que se llegó a dividir esta era antigua, y vamos a iniciar con lo que se conoce como el preclásico. El preclásico, hay que en ese caso tener una data. Se considera por varios eruditos como por Kirchhoff, igualmente por historiadores, académicos, investigadores, arqueólogos, que posiblemente dio inicio en el llamado periodo del 2500 AC hasta el año 250 DC. Es una data aproximada. Realmente estas personas, estos antiguos habitantes de Mesoamérica, pues no tienen una noción sobre lo que es el tiempo como lo tenemos las personas del día de hoy. Pero esto a nosotros nos ayuda muchísimo para finalmente pues proponer cómo poder estudiar este pasado mesoamericano. Una primera cuestión que hay que tomar en cuenta es que en general, ¿qué podemos nosotros conocer sobre este periodo? Pues bien, en esta etapa llamada el preclásico se sugiere que hubo unas primeras culturas originarias, las primeras civilizaciones mesoamericanas, las cuales pues van a empezar a tener varias características que las van a hacer poco a poco como una civilización. La muy conocida cultura madre, en este caso los olmecas, son los que en este momento van a predominar según algunos eruditos. Y es que esta cultura madre supone que ellos logran dominar e influir en la cuestión de la arquitectura, en la cuestión de los conocimientos, en lo que sería la fabricación de objetos de cerámica a otros pueblos mesoamericanos. Se supone que esa es la grandeza del pueblo olmeca. Sin embargo, también hay críticas que suponen que en realidad esta civilización olmeca, que seguramente se puede haber establecido en los territorios de Tabasco y Veracruz, en realidad era un estilo que finalmente se dio en la cerámica, pero que en realidad como tal un pueblo conformado como civilización posiblemente no existió, aunque hasta el día de hoy pues sigue siendo una de las inquietudes históricas que tiene el pasado mesoamericano. Hablando sobre las culturas que predominan en este caso, pues vamos a destacar principalmente dos. Ya hay más culturas. De hecho, se sabe que pueblos mayas, pueblos zapotecas comienzan en este caso a desarrollarse en las zonas de Oaxaca y en las zonas de Chiapas, Guatemala. Pero la cultura conocida inicialmente como la cultura olmeca es finalmente la que da una mayor idea de cómo es que es este periodo. Se supone que esta cultura pues se establece en sitios como San Lorenzo, en La Venta y Tres Zapotes. Son tres lugares arqueológicos los cuales al día de hoy pues se ha logrado encontrar restos muy importantes, en especial lo que se le conoce como las cabezas olmecas. Así es como finalmente pues se considera que estos tres sitios, al tener finalmente estas grandes esculturas, pues serían los lugares apropiados para señalar la cuestión de nuestra cultura olmeca. Igualmente hay una cultura muy impresionante de aquí del Valle de México que se le conoció como Cuicuilco. Es una zona arqueológica que se localiza al sur de lo que actualmente es Ciudad de México, muy cerca de la zona de Perisur, y la ciudad de Cuicuilco finalmente pues llegó a ser un centro ceremonial muy importante, que incluso si es que llegasen a tener esa oportunidad de lograr visitar la zona sur de México, de la Ciudad de México en este caso, pues sería muy apropiado que ustedes visitaran la pirámide circular de Cuicuilco. Bueno, avancemos. ¿Y qué es lo que en esencia pasa en este periodo? Pues inicialmente pues sabemos que comienza la vida sedentaria de estos pueblos mesoamericanos. Empieza finalmente la domesticación de animales e igualmente un desarrollo agrícola mucho más desarrollado de lo que se tenía previamente. ¿Qué tan avanzado es este momento? Bueno, lugares como Oaxaca van a ser sitios destacables porque ahí es donde finalmente se logra la domesticación del maíz, de ser apenas unas plantas silvestres apenas lo suficientemente interesantes para consumo humano, van a finalmente a seleccionar granos, van a finalmente
a tomar las mejores semillas, y es así como logran finalmente pues desarrollar lo que se conoce como el maíz, ya como nosotros lo tenemos en la actualidad. Y así otros varios elementos, como hemos ido mencionando, pues también van a destacar esencialmente en este periodo. Hablamos de cacao, hablamos en este momento de lo que sería el aguacate, tomates, chiles, frijoles. Todo poco a poco empieza a domesticarse. Igualmente algunos animalitos, como es el caso de los guajolotes, también los perritos, varios de esos animales comienzan a ser finalmente clave para lo que sería la vida mesoamericana. También entendemos que en este periodo comienza la cerámica, principalmente como les comento lo que se llama la cerámica de estilo olmeca, que no solamente se va a localizar en estos dos territorios, dos estados, lo que es Veracruz y Tabasco, sino se va a encontrar este estilo olmeca fuera de estos territorios. Sin embargo, cuando uno localiza estos objetos de estilo olmeca fuera de la zona olmeca, entonces se le empieza a llamar cerámica olmecoide, que sería básicamente aquella cerámica que copia ese estilo de estos señores, y que pues va a ser en este caso muy notable cómo es que se trabaja la piedra, cómo se trabaja la cerámica. Recordemos que para hacer una cabeza olmeca en este momento no tienen ninguna herramienta moderna como nosotros actualmente la tenemos, y pues esencialmente ellos tienen que utilizar otro tipo de piedras más resistentes, como es el caso de la serpentina, para finalmente poder crear esta cerámica, poder crear esas esculturas gigantescas, pero también muy bien detalladas, muy bien construidas, y que pues son impresionantes al día de hoy. También tenemos algunos casos de pintura mural, unos casos apenas notables de escritura, no como tal como nosotros no la conocemos de escritura, pero sí algo que ya podría hablarnos de que ellos se comunicaban de una manera mucho más sofisticada que simplemente con señas o simplemente pues voces. También tenemos aquí que la sociedad está totalmente estratificada. Es una sociedad que, como comentábamos previamente en las clases anteriores, pues es una sociedad de tipo teocrática militar. Así que los sacerdotes son una pieza clave para que finalmente ellos hablen con los dioses, y pues finalmente pues tengan esta bondad de brindarnos lo que sería pues buenas cosechas, la bondad de finalmente otorgarnos pues buenos cultivos. Eso es algo muy importante en el mundo mesoamericano. Sin embargo, pues este periodo histórico, aunque es bastante interesante, aunque es un periodo bastante increíble, resulta que colapsa. Y esta es una de las cuestiones que más se está en este momento pues tratando de entender y también explicar. El colapso pues viene cuando los olmecas comienzan a abandonar sus centros ceremoniales. Las razones hasta el día de hoy ustedes pueden especular, y pues hay muchas posibilidades, desde guerras, desplazamiento por otros pueblos, también la posibilidad de enfermedades, crisis ambientales. Realmente hay una amplia posibilidad de pues problemas que se dieron en este momento. Igualmente pues tenemos la decadencia de Cuicuilco, que esa decadencia pues se dio pero por una situación mucho más peligrosa, y esto es un desastre natural. Resulta que cerca de lo que actualmente es Cuicuilco se localiza pues un volcán conocido como Xicle. Xicle hace 2000 años atrás era un volcán activo, y resulta que al final de este periodo preclásico pues comienza a tener una erupción, lo cual finalmente pues provoca que se destruyan una gran cantidad de cultivos. Comienza finalmente la población a desesperarse por lo que está ocurriendo, y muchos de estos habitantes de la zona Cuicuilca deciden abandonar lo que sería pues este centro ceremonial. Ahora, con el abandono de Cuicuilco, pues resulta que pues muchos de estos habitantes van a tratar de asentarse en un nuevo lugar, el cual nosotros el día de hoy lo conocemos como Teotihuacán. Y es así como pues podemos hablar de lo que sería pues este periodo conocido como el Preclásico. Avanzando con esta historia, pues conocemos a continuación lo que se conoce como el periodo clásico. Es una época donde predomina esencialmente, ahora sí, una civilización 100% consolidada, a la cual pues finalmente nosotros le denominamos como la cultura teotihuacana.
Y vamos a tener una situación también un tanto pues inquietante, problemática referente a esto. Resulta que los teotihuacanos es el nombre con el que nosotros los conocemos. Sin embargo, ellos no tenían este nombre. Ese nombre finalmente es algo posterior a lo que fue el periodo de los señores teotihuacanos, así que seguramente ellos se llamaban de una forma distinta, según también algunos grabados, según también pues algunas piezas donde refiere que la existencia de este centro ceremonial. El periodo clásico pues aborda de lo que sería el año 250 a lo que es el año 900. En un primer momento podríamos hablar que pues Teotihuacán es finalmente el sitio clave de todo esto. Teotihuacán logra dominar completamente, tanto de manera comercial como económica, lo que es la zona del altiplano central. También controla la zona de Oaxaca y también lo que es el área maya. Este dominio es realmente abrumador. Realmente es una situación que pues sigue siendo un tema de estudio muy relevante para nosotros, y eso también nos ayuda muchísimo a visualizar pues cómo era este pasado mesoamericano. Cuando uno observa finalmente pues varias culturas se logran consolidar en este momento. Entre ellas pues finalmente destaca muchísimo la cultura teotihuacana, la cual pues va a tener como principal centro ceremonial lo que es la ciudad de Teotihuacán. También tenemos en este caso la zona zapoteca. En este momento pues hablamos de que los zapotecos logran un desarrollo muy alto en lo que sería la zona de Montalbán. Aquí es muy preciso indicar que en el Museo de Antropología pueden ustedes localizar lo que son varias piezas de ornamento fúnebre de estilo zapoteca. Es realmente una cerámica impresionante, muy buena, el tipo de tocados, el tipo de rostros, detalles que se localizan en este tipo de cerámica es algo destacable. Por eso vale mucho la pena que nosotros visitemos lo que sería la sala Oaxaca del Museo de Antropología. Y pues sí, siempre vamos a tener que hablar de lo que serían los mayas. Los mayas, si bien se señala, incluso ellos mismos señalan que pues su existencia va desde el año 3500 AC, y estos señores logran estar incluso durante la época de la conquista española, pues resulta que el periodo clásico es el momento donde tienen uno de los más grandes auges culturales, arquitectónicos y pues también sociales como tal. Lugares como en este caso Chichen Itzá, Palenque, Tikal, eh, Uxmal, Mayapán, pues son sitios históricos que los mayas poco a poco empiezan a habitar. Y también hay que tener muy presente que en realidad la cultura maya no es que ellos tengan pues una cultura consolidada, sino que en realidad son varias ciudades-estado. O sea, cada uno de estos sitios, centros ceremoniales, pues tiene sus propios gobernantes, tiene sus propias élites, soldados, los cuales van a entrar en conflicto con otros pueblos mayas. Hay que tener también muy presente esa realidad. Los indígenas, nuestros pueblos originarios, no eran pueblos pacíficos, realmente tuvieron que ser pueblos belicosos, pues debido a la realidad histórica en la que ellos finalmente pues vivieron. Hablando de las características de estas civilizaciones, pues hay que entender que la sociedad teotihuacana logra finalmente el dominio del comercio mesoamericano, y eso lo hace mediante pues la acumulación y el comercio de varios objetos. Entre ellos destaca muchísimo lo que es una piedra negra conocida como la obsidiana, también lo que son las plumas de quetzal, el cacao, pieles, algodón, maíz. Todo eso comienzan ellos a tener un control sobre quienes pueden en este momento pues intercambiar esos productos en los territorios mesoamericanos que ellos controlan. Esta realidad pues permite que Teotihuacán pase de ser un pequeño pueblo en el periodo preclásico a convertirse en la ciudad, o mejor dicho, el centro ceremonial más destacable de lo que sería el periodo clásico. Hablamos que su población llega a tener cerca de 150,000 habitantes. El área que ustedes llegan a visitar en la actualidad sobre Teotihuacán realmente son las ruinas de lo que sería el centro de este centro ceremonial. Se sabe que había mucho más pues
palacios, casas alrededor de este centro histórico, pero que desgraciadamente pues nosotros 1500 años después de la caída de Teotihuacán pues solamente observamos lo que es sus ruinas. También centros ceremoniales como Monte Albán pues tienen una gran relevancia. Eso localizado en la zona de Oaxaca pues también tiene un gran pues mérito el desarrollo de lo que sería esta zona. En este instante pues comienza a formarse lo que se conoce como el mito de Quetzalcóatl. Es una deidad muy retomada en Teotihuacán junto con lo que es la figura de Tlaloc. Se sabe muy bien que este Quetzalcóatl comienza a ser parte de la mitología de los señores mesoamericanos, tanto así que a él le atribuyen junto con este Tezcatipocla el haber asesinado a lo que era un monstruo conocido como Zipacli, el cual finalmente al haberlo asesinado pues permite la creación de la tierra y de esa manera para que los diferentes hombres puedan en este caso habitar este territorio. También a Quetzalcóatl se le atribuye que él fue la persona o el dios, mejor dicho, que logró recuperar los huesos de las antiguas humanidades que alguna vez existieron. Si es que ustedes lo desconocían, se sabe que nuestra humanidad es la quinta que se ha creado. Supuestamente hubo 4 previas a nosotros, hombres de piedra, hombres de madera, hombres de barro o por ejemplo hombres de paja se crearon antes que nosotros, y nosotros en este caso como la quinta humanidad pues finalmente tenemos que servir a los dioses. Quetzalcóatl al tratar de pues rescatar esos huesos del inframundo se los quita a Mictlantecutli, pero en su escape de lo que sería estas tierras pues tira esos huesos y tienen el que recuperarlos para que finalmente al combinarlos con el maíz se crea la quinta humanidad, que es correcto, se sabe que fue según esta mitología creada a partir del maíz. Y por otra parte también para alimentar esta humanidad pues se requiere de un alimento especial que va a ser exactamente el maíz, pero este maíz se lo va a tener que robar a unas hormigas para que de esta forma finalmente a los hombres, a las mujeres se les instruya a cultivar el maíz, de esa manera pues finalmente tener el alimento mesoamericano más relevante hasta el día de hoy. Y por último, los mayas, para tener muy clara la relación, pues sí, son ciudades-estado las que ellos tienen, lo que es Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Tikal, Mayapán, Chichén Itzá, Uxmal. Todos ellos son en este momento pues ciudades-estado que entran en conflictos. Eso lo aprovechan muy bien los señores teotihuacanos porque finalmente mediante ciertas alianzas, mediante ciertas incursiones militares logran pues someter a varios pueblos mayas y eso le permite expandir su control militar y comercial por la zona maya. Desgraciadamente, pues también hay que comentar lo que es el final de este periodo conocido como el Epiclásico. De nueva cuenta comienzan las especulaciones. Se sabe que Teotihuacán fue abandonada. Los motivos no son claros. Se hablan de guerras contra otros pueblos, principalmente gente del norte, conocidos como los chichimecas. También se habla de que hubo rebeliones internas, al parecer hay un descontento de los habitantes de Teotihuacán contra sus líderes militares, contra sus líderes de los sacerdotes. Y pues otras posibilidades son desastres naturales. Tristemente Teotihuacán no va a ser un lugar muy agradable para vivir en el sentido de que se siente demasiado calor, es una zona bastante seca y pues muy conformada por estepas. Así que hay muchas posibilidades de por qué los señores teotihuacanos abandonan una ciudad tan impresionante que pues siglos después va a ser observada por los mexicas y por otros pueblos nahuas, los cuales van a empezar a llamar a esta ciudad como Teotihuacán. Y poco a poco desaparece pues finalmente lo que era la historia pues de los pueblos teotihuacanos. En el caso de los mayas y zapotecas comienza su decadencia de ciudades, comercio, sin embargo estos pueblos no desaparecen. Hasta el día de hoy pues tenemos la presencia de los pueblos mayas y los pueblos zapotecas, sin embargo pues no son, ya no van a tener la misma relevancia. Por ejemplo los señores zapotecas van a ser desplazados por nuevas
civilizaciones. En el caso de los mayas, van a seguir manteniéndose en sus lugares. Sin embargo, también al parecer problemas como la sequía que hubo a finales de lo que es el siglo octavo, siglo noveno, al parecer eso también mermó muchísimo en lo que sería su vida. Y por último llegamos al posclásico. En el periodo postclásico, pues que va según estas datas aproximadas desde el año 900 al año 1521, pues es cuando aparecen nuevas culturas que para nosotros muchas de ellas son bastante conocidas, realmente muy relevantes para nosotros, y esos son los toltecas y los totonacas. Junto con pueblos como los purépechas o los tlaxcaltecas, comienzan a establecerse finalmente en varios lugares que quedan vacíos o que han caído en decadencia después de la caída de Teotihuacán. Y por también pues obviedad, pero también en este caso por entender la magnitud de esta última cultura, hay que hablar de lo que serían los mexicas. Los pueblos de Aztlán finalmente comienzan una peregrinación, pues finalmente de lo que sea la zona de Nayarit, la zona de Baja California. Realmente no se sabe dónde queda Aztlán, pero se propone que salen del norte del territorio mexicano actual, y de ahí finalmente estos pueblos, al llegar a lo que sería su lugar de destino, según este mito de la leyenda, este mito histórico sobre la fundación de Tenochtitlán, ellos al observar la señal de Huitzilopochtli, su dios de la guerra, es cuando deciden finalmente asentarse en lo que es el Valle de México, y allí fundar lo que sería la ciudad de México Tenochtitlán, junto con lo que sería también México Tlatelolco. Este es un imperio colosal, realmente diríamos que sería el imperio más grande incluso que el de Teotihuacán, y esto se va a dar finalmente hasta la época de la conquista de su ciudad. Las culturas que pues podemos brevemente mencionar, señalar, por ejemplo tenemos a los mexicas, que van a tener entonces a Tenochtitlán y a Tlatelolco, los señores toltecas en la zona de Tula, los mixtecas en lo que sería Mictla, los totonacas en lo que es el Tajín, y también lo que serían los purépechas, los señores tarascos de Michoacán, van a establecerse en Tzintzuntzan. Estos diferentes sitios históricos hasta el día de hoy, pues bueno, son de los más estudiados, de los que sí tienen mayor información, también por la cercanía en cuestión de tiempo que tenemos con ellos. En general, pues es un periodo donde pues van a establecerse pues migraciones masivas, se fundan nuevas ciudades, por ejemplo es el caso de Tula o la misma ciudad de Tenochtitlán. Tenochtitlán se menciona en esta leyenda, mito que se establece que en marzo de 1325 logran formar lo que sería este lugar conocido como México Tenochtitlán. Y es así como pues tenemos que, exactamente considerando que el día de hoy pues todavía es 31 de marzo, pues entonces hace 700 años estaríamos viendo aquí en la zona del Valle de México cómo es que se establece esta cultura conocida ahora en adelante como los mexicas. También tenemos que se da el auge de obras hidráulicas, se crean por ejemplo acueductos como es el acueducto de Chapultepec, el cual va a traer agua dulce de lo que sería pues este cerro de Chapultepec hasta lo que sería el centro de México Tenochtitlán y lo que también sería México Tlatelolco, mientras que Tenochtitlán va a ser el centro político religioso de lo que es esta cultura. La ciudad de México Tlatelolco se va a convertir en el principal mercado donde las personas podían obtener mercancías de los diferentes lugares del imperio. Por eso es la gran relevancia que se tuvo exactamente con el caso de Tlatelolco. También sabemos de las invasiones chichimecas, hay guerras constantes en lo que es el Valle de México y la zona maya, y eso lo podemos nosotros observar exactamente con los mexicas. Muchos hablan de que los mexicas, junto con los pueblos de Texcoco, junto con la gente de Tacuba o la gente de Azcapotzalco, ellos finalmente son pueblos náhuatl, los cuales al parecer su origen es básicamente chichimeca.
Y estos pueblos finalmente entran en guerra. Como una breve observación, muchos conocemos lo que es la figura de Nezahualcóyotl, un rey texcocano que finalmente logra una alianza muy importante con lo que sería Tenochtitlán y Tacuba, conocido esto como la Triple Alianza, y estos tres señoríos logran finalmente derrotar a lo que sería el Gran Señorío de Azcapotzalco. Así es como pues Tenochtitlán se va a convertir en el centro más destacable de lo que sería pues el Valle de México, y de ahí empieza una expansión muy agresiva sobre otros sitios mesoamericanos. En la zona maya, pues aunque pues como mencionamos hay una gran decadencia de esta civilización, aún así siguen siendo un pueblo que pues está en conflictos constantes, y eso todavía se ve y hasta la fundación de lo que sería, o más bien la refundación de Chichen Itza, y también la construcción de la última ciudad maya conocida como Tulum. Uh-huh. Y por último, también hay que mencionar que en este momento se van formando códices. Es una escritura que finalmente pues utilizan estos señores, se utilizan pues la numeración de lo que sería la cuenta vigesimal maya. Se utiliza en ese caso pues varios, digámoslo así, jeroglíficos, pintura pictográfica, la cual permite en este caso hablar de los conocimientos históricos, astronómicos, comerciales que tenían en este caso estas grandes civilizaciones, y que pues tristemente al día de hoy solamente pues se mantienen existentes menos de 20 códices originales de la época mesoamericana. Gran parte de estos códices no se localizan en lo que es México, tristemente se localizan en Europa principalmente. Y por último, pues ya para culminar todo esto, hablemos del colapso de esta época. Por último, podemos hablar de que los españoles, junto con una cantidad de pueblos mesoamericanos, logran finalmente la conquista de México. Uh-huh. Estamos hablando de que los tlaxcaltecas, los texcocanos, van a ayudar en este proceso de conquista, y es así como entran en decadencia y son en este caso sometidos los mexicas, los mayas, los totonacas o los purépechas. Esa es finalmente la esencia de este momento, y pues con eso podemos nosotros entender un poquito más pues cómo es que se desarrollan estos tres diferentes periodos históricos de la antigua Mesoamérica. Muy bien, pues bueno, esto sería todo, y pues muchas gracias por su atención. Bye.